¿Cómo crear patrimonio rápido? Desde el punto de vista de cuando no tienes patrimonio. Esto es una pregunta válida que muchas veces las personas se plantean. El problema es que en la búsqueda de creación de patrimonio salen muchas ideas de distintos caminos, desde cómo invertir, qué negocio hacer, etc. Y existe muchas veces una confusión global de cómo crear patrimonio de una forma eficiente y sobre todo de una forma rápida. Convengamos lo siguiente: si tu objetivo es crear patrimonio cuando no tienes patrimonio, la forma de hacerlo no es invirtiendo. No es en el mercado de capitales, no es tomando instrumentos de inversión en renta fija, ni en acciones, o lo que se llama renta variable también. Tampoco es buscando especular en algunos mercados altamente especulativos, como por ejemplo las criptomonedas, donde estos últimos 10 años hemos visto un inmenso boom de las personas que buscan especular y tradear en criptomonedas, buscando la riqueza absoluta, sino más bien la estrategia es buscar crear valor. ¿Y cómo se crea valor? Lo vamos a ver en un momento, pero primero comprendamos por qué tenemos que descartar el mundo de inversiones. Cuando partes el camino de hacer inversiones, partes un camino en el cual tú tienes una expectativa de generar una cierta rentabilidad a cambio de un cierto riesgo, ¿no es cierto? Donde tenemos desde lo más riesgoso, ¿no es cierto?, que busca una mayor rentabilidad, hasta lo menos riesgoso, que paga una rentabilidad bastante chica. Pero este camino es sumamente lento, pero también arriesgado. ¿Por qué? Porque si vemos, por ejemplo, lo que rentan las acciones en Estados Unidos de las 500 empresas más grandes norteamericanas, en promedio anual, esas rentabilidades se encuentran entre un 7% y un 9%, de forma histórica, si corremos una serie hacia atrás. Y a ese ritmo, con un riesgo muy alto, porque estamos hablando de inversiones en acciones, básicamente las posibilidades de poder multiplicar el patrimonio y crear patrimonio de forma rápida simplemente no está presente. Invertir está excelente, sin embargo, es interesante invertir cuando tienes patrimonio. Y ahí, básicamente, la rentabilidad o los puntos porcentuales de rentabilidad se convierten en algo atractivo. Sin embargo, cuando tu patrimonio es muy bajo, las posibilidades de que se multiplique ese patrimonio es sumamente acotado. Entonces, ¿por qué no dedicarse, por ejemplo, a la inversión en trading especulativo de criptomonedas? Que es algo que ha estado ampliamente cubierto en Internet en los últimos 10 años. Bueno, simplemente porque el riesgo-retorno de las criptomonedas es tremendamente alto. Con lo cual hay que estar dispuesto a perder gran parte de ese capital a cambio de un gran retorno. Para ser consistentes en el trading hay que tener conocimiento bastante profundo. Si uno analiza el riesgo que uno está tomando versus el retorno con un capital bajo, las posibilidades de ser exitosos, sobre todo si no tenemos experiencia, son muy bajas. Les cuento esto, que es mi opinión, en base a mi experiencia de trading durante muchísimos años trabajando para grandes bancos de mi país y transando miles de millones de dólares en el mercado financiero. Mi recomendación es alejarse absolutamente de todas las alternativas que sean de trading, tanto de criptomonedas o de otros activos. Volvamos a la forma de crear valor. Básicamente la generación de valor y la posibilidad de poder crecer un patrimonio rápido. Cuando hablamos de rápido, estamos hablando de un patrimonio que se puede generar o se comienza a generar durante los primeros 6 meses, 12 meses, 24 meses, consiste en montar un negocio. Crear un negocio para agregar valor, ya sea a través de productos físicos, ¿no es cierto? Productos que podemos, por ejemplo, manufacturar, productos que podemos importar y revender, o también a través del mundo de los productos digitales. Productos que podemos crear y disponibilizar a la venta. ¿Por qué se genera un efecto multiplicador sobre el patrimonio y de forma rápida cuando montamos un negocio? Básicamente porque existe un proceso de creación de valor. Y ese proceso de creación de valor tiene que ver con la propuesta de un producto, de una marca, que le va agregando distinto valor agregado de precio y que finalmente permite que, si por ejemplo importamos un producto que nos costó 100, vamos a poder venderlos en 300 o 400. Y ahí básicamente tenemos creación de valor. Entre medio tenemos costos asociados. No estoy hablando que los 300 o 400 sean de margen, pero ahí tenemos un efecto de valor. Luego, si comenzamos a tener éxito en nuestro negocio, después de 1 año, 2 años, 3 años o X cantidad de años, si existe un flujo atractivo, existe un posicionamiento de mercado, hemos hecho un buen trabajo de marketing, también existe la posibilidad de poder vender el negocio. Y ahí se vende no solamente la estructura que genera los flujos, pero también se vende la marca. Con lo cual, la posibilidad de cobrar de forma significativa se hace vendiendo una empresa. Y cuando vendes una empresa, ahí te pega
un posible salto importante. Y es justamente en estos casos cuando la creación de patrimonio empieza a darse de forma exponencial. Cuando logras armar un negocio, tener éxito y venderlo. Y una vez que lo vendes, agarras ese patrimonio y con ese patrimonio empiezas a hacer nuevas cosas. Y ahí sí empiezas a invertir, empiezas a crear otros negocios y de esa forma vas creando un efecto de bola de nieve y un crecimiento en el patrimonio. Del mismo modo, a modo de ejemplo, ahora si lo vemos desde el punto de vista de la creación de los productos digitales, si creamos un negocio y queremos vender productos digitales, tenemos que hacer una inversión que es una sola vez, la producción del producto digital. Pero una vez que tenemos ese producto disponible, básicamente no nos genera ningún costo adicional de vender una unidad o vender 100.000 unidades. Con lo cual, el costo de haber creado ese producto a través del tiempo se convierte en absolutamente insignificante. Y con eso tenemos una posibilidad de poder cobrar un precio alto y al mismo tiempo tener un costo que básicamente está en el piso. Y todo lo que hay entre medio es básicamente la creación de valor. Con lo cual tenemos una creación de valor que es muchísimo más rápida que con productos físicos. ¿Por qué? Porque los productos físicos, a cada vez que vendemos uno, tenemos que restarle el costo de haberlo comprado, de haberlo manufacturado. Con lo cual, hoy, parados en 2025, tenemos la oportunidad de pensar en cómo queremos multiplicar nuestro patrimonio este año. Y la creación de valor tiene que ir por la creación de un negocio. Agregar valor con productos, ya sea digitales o físicos. También existe un fenómeno y un error que cometen muchas personas que intentan crear distintas cosas simultáneas e intentan crear 3, 4, 5, 6 negocios paralelos y eso básicamente impide el poder progresar. ¿Por qué? Porque muchas veces para poder hacer un negocio de forma correcta o poder sacarlo adelante, es necesario poder invertir todo el esfuerzo y todo el capital que uno tenga para poder sacarlo adelante. Versus repartir esos esfuerzos de tiempo y recursos en distintos negocios. Un aspecto importante es no buscar en un inicio, cuando uno no tiene patrimonio, la diversificación. La diversificación significa invertir el capital en distintas cosas de tal forma de bajar el riesgo de que si una cosa no funciona, el resto existe. Sin embargo, cuando uno trata de diversificar, también uno se autolimita para poder tener un negocio exitoso. La diversificación es un proceso muy positivo y muy bueno, pero que viene una vez que lograste cierto patrimonio y te toca invertir el capital que ya fue generado por un negocio. Espero que este video les ayude a tener más claridad sobre las oportunidades que tenemos para este año y cuál es el camino que quieren tomar. ¿Qué opinas tú? Déjalo en los comentarios. Nos vemos.